Imagina sentarte en la boda de tu propio hijo y el fotógrafo te llama la madre biológica. Estás sentada en la mesa 12 al fondo mientras alguien más se lleva el crédito por criar a la persona por la que sacrificaste todo. Tu regalo, algo en lo que invertiste meses, es empujado a un lado como si no perteneciera entre la plata y el cristal. Y luego escuchas las risas, los susurros sobre cómo el trabajo de toda tu vida no fue más que ser pintoresca, tradicional y nunca suficiente. ¿Qué harías? ¿Quedarte en silencio? ¿Salir? ¿Pelear de vuelta? Esto no se trata solo de humillación. Se trata de ser borrada de la historia de tu propia familia. Pero antes de que la noche termine, habrá un momento que nadie en esa habitación olvidará jamás. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás mirando y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden suceder a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. Conduje hasta Westbrook Country Club en mi viejo Honda Accord. El que tiene el capó descolorido por el sol que parece un moretón permanente. El valet, apenas lo suficientemente mayor para afeitarse, fue lo bastante educado para decir, «Buenas noches, señora». Pero noté la forma en que sus ojos pasaron por mi auto como si fuera un vehículo de entrega que había tomado un giro equivocado. La fila de SUVs negras y sedanes relucientes se extendía a lo largo de la entrada como un lote de concesionario. Podía ver el Lexus de mi ex esposo ya estacionado al frente, inclinado para que su emblema atrapara la luz. Había planchado mi vestido esa mañana, un vestido verde pálido, sencillo pero ordenado. Mis zapatos eran los tacones bajos que uso para la iglesia. Pulidos aunque el cuero había empezado a arrugarse en la punta. Llevaba una cosa conmigo, una caja de recetas de madera en la que había pasado meses trabajando. No elegante, solo pino sólido con esquinas de latón que atornillé yo misma. Y dentro, tarjetas escritas a mano que me habían seguido durante 30 años de cocinas. Mi letra con manchas que contaban sus propias historias. Polvo de harina, manchas de aceite, un salpicón de vino tinto de la vez que Andrew insistió en revolver. La invitación había llegado tarde, 6 semanas después que la de todos los demás. Metida en un grueso sobre color marfil con una nota garabateada en la letra de Ashley. Espero que puedas venir. Dentro, el vestíbulo brillaba con mármol y candelabros. Un cuarteto en vivo tocaba algo suave y que sonaba caro. Vi las esculturas de hielo primero. 2 cisnes, con sus cuellos doblados formando un corazón. Y luego vi a George, 64 ahora, pero llevaba sus años de la manera en que algunos hombres llevan trajes a medida, como si hubieran estado esperando que la edad los hiciera distinguidos. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás. Su smoking le quedaba como si hubiera sido construido alrededor de él. Ashley estaba a su lado, el accesorio perfecto. 35. Con el tipo de cabello brillante y postura que normalmente solo ves en anuncios. Estaban saludando a los invitados como si fueran los anfitriones de la noche, lo cual supongo que eran. Andrew, mi Andrew, estaba entre ellos, 30 años, elegante en su smoking. Sonriendo la misma sonrisa abierta que había visto florecer sobre delantales cubiertos de harina y tazones de pasta de madrugada. Sus ojos aún llevaban los míos, aunque el resto de él había sido moldeado por el mundo de su padre. Me uní a la fila. La mano de George estaba cálida y ensayada cuando estrechó la mía. Kate, me alegra que hayas podido venir. Largo viaje, estoy seguro. No bienvenida. No estamos felices de que estés aquí, solo me alegra que hayas podido venir. Como si yo fuera una tía lejana que tal vez se hubiera sentido obligada. Hermoso lugar, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Queríamos lo mejor para Andrew, respondió George. Y ahí estaba esa palabra otra vez.
Nosotros el fotógrafo reunió a la familia para las fotos. Familia inmediata, por favor. George, Ashley, Andrew y Jessica se acomodaron con la facilidad de personas acostumbradas a posar. Yo di un paso al frente, dudando. ¿Y la madre biológica?, preguntó la fotógrafa, mirando sus notas. Madre biológica. Como si fuera una línea en un expediente médico. Justo a un lado, dijo George con suavidad. Queremos el enfoque en el pareja. Así que me quedé un paso atrás, mis manos juntas, mientras el brazo de George descansaba sobre los hombros de Andrew. La cámara hizo clic, sellando su versión de la historia en permanencia brillante. Mi asiento estaba en la mesa 12 en la esquina más lejana. Mi tarjeta de nombre descansaba junto al vaso de agua, escrita en caligrafía ordenada. Kate Palmer, sola. Alrededor de mí estaban los parientes ancianos de George, educados pero olvidadizos. Una mujer se inclinó hacia mí a mitad de las presentaciones y preguntó si yo era parte del personal de catering. En la mesa principal, George levantó una copa y contó una historia que hizo reír a toda la mesa. Ashley tocó su brazo con una especie de intimidad pulida, como si ella misma lo hubiera inventado. La mesa de regalos estaba cerca de la entrada, apilada con cajas de Tiffany y sobres gruesos con cheques. Mi caja de recetas se sentaba entre ellas como un gorrión marrón en un nido de pavos reales. Una mujer con un vestido de lentejuelas la tomó y la giró en sus manos. «Qué pintoresco», le dijo a su acompañante. «Hecho a mano, tan tradicional». La dejó suavemente, de la manera en que la gente deja algo frágil pero inútil. Me senté en mi mesa de la esquina y observé la boda de mi hijo desarrollarse a mi alrededor. Y pensé en esa caja, en las tarjetas dentro. Recetas que no eran solo comidas, sino marcadores de años. Pan horneado 3 veces antes de que creciera como debía. Un pavo cortado demasiado seco, pero con orgullo. Limonada que perdió dinero, pero enseñó a un niño cómo se sentía la confianza. Me pregunté si él recordaría, o si yo ya había sido borrada. La cena llegó y se fue como parte de un cronograma de producción. Platos se colocaban, platos se retiraban, los servidores tejiendo entre los pasillos como si estuvieran coreografiados. El salmón era pálido, escondido bajo una crema de eneldo que hacía su mejor intento por darle sabor. Pero la sala no estaba prestando atención a la comida de todos modos. La gente estaba prestando atención a George. Ni siquiera necesitaba un micrófono. Se había plantado cerca del bar, copa en mano, y proyectaba la voz como solía hacerlo cuando daba esas interminables actualizaciones trimestrales en su firma. Podías escucharlo 2 mesas más allá sin esforzarte. Ese era el punto. Ya sabes, dijo, con su mano ligeramente sobre el brazo de Ashley. No fue hasta que tuve una verdadera pareja que entendía la ambición que las cosas encajaron. Organización, claridad. Fue entonces cuando Andrew realmente comenzó a prosperar. Ashley se inclinó hacia él lo suficiente para que el brazalete de diamantes en su muñeca atrapara la luz. Asintió como si ella misma hubiera escrito la frase. Los hombres a su alrededor rieron, asintiendo, y uno de ellos dijo, «Se puede ver». Disciplina. George sonrió, no modesto, pero ensayado para parecerlo. Exactamente. El potencial no es nada sin el entorno correcto. Andrew creció en un hogar donde la estabilidad y la estructura no eran negociables. Vio cómo se ve el impulso. Puse mi tenedor sobre la mesa. La servilleta ya estaba doblada en mi regazo, y la presioné plana con ambas palmas. Él estaba hablando de disciplina como si viniera de calendarios codificados por color y estrategias de inversión. No de las horas que Andrew pasó en una cocina amasando masa que no crecía o volviendo a copiar problemas de matemáticas en la mesa mientras yo revolvía salsa en la estufa. Negándome a dejarlo saltarse las partes que lo hacían tropezar.
La organizadora de la boda apareció en nuestra mesa, auricular torcido, portapapeles equilibrado contra su pecho. Vamos a pasar a los brindis, dijo. Tenemos al padre del novio, el padrino, la dama de honor, y la bendición de la madre. Solo unas pocas palabras. Tradicional. Me miró mientras lo decía. Bolígrafo listo. Antes de que pudiera responder, George intervino. Hemos decidido mantenerlo moderno, programa limpio. Sin extras, demasiados oradores, solo ralentizan las cosas. La organizadora dudó, sus ojos moviéndose de él de vuelta a mí. Tradicionalmente y somos modernos, dijo con suavidad, ya girando sus hombros hacia el grupo en el bar. La organizadora ajustó su portapapeles, marcó una casilla, y me sonrió con esa simpatía profesional que la gente usa cuando quiere que sepas que lo sienten, pero también que no pueden ayudar. Tocó mi brazo ligeramente antes de seguir adelante. Respiré profundamente. Al otro lado de la sala, Andrew estaba riendo con su padrino, y solo por un segundo, miró hacia mí de la manera en que siempre lo había hecho, como para asegurarse de que yo estaba mirando. Sonrió, luego se dejó llevar de vuelta a su círculo. Ashley se movió en su silla para mirarme completamente. Bajó la voz, pero no tan baja que las mesas alrededor no pudieran escuchar. Eso fue muy amable de tu parte, Kate. No todos entenderían el flujo de un evento. Le devolví la sonrisa, una pequeña sonrisa ensayada que nunca mostraba dientes. Por supuesto, dije. George ya había pasado a otra ronda de declaraciones. Lo que aprendí de Ashley, le dijo a su audiencia, es ritmo. Cómo establecer el tempo correcto, no solo en los negocios, sino en la familia. Andrew vio eso y aprendió cómo ejecutar. La palabra se quedó dentro de mí como una piedra. Ejecutar. Andrew había aprendido ritmo los domingos por la tarde, estirando masa de pasta hasta que sus brazos dolían y la cocina estaba blanca de harina. Había aprendido ejecución en tarjetas de recetas donde los primeros 2 pasos estaban subrayados 2 veces porque si los perdías, todo se venía abajo. Pero nadie más en la sala sabía eso. Y yo no estaba a punto de levantarme y discutir. No aquí. No frente a él. El DJ llamó a la primera ronda de brindis. George se puso de pie y ajustó su chaqueta como un hombre que nunca dudó que el foco le pertenecía a él. A Andrew y Jessica, comenzó, déjenme mantener esto breve. No lo hizo. La gente habla de talento, pero lo que realmente importa es el entorno. Cuando un hombre joven crece con modelos de ambición y disciplina, no solo tiene éxito, sobresale. Aplausos. Copas levantadas. Ashley tocó su hombro y apoyó su mejilla contra su brazo para la foto que alguien ya estaba tomando. El padrino habló después. Historias de la universidad, bromas sobre hojas de cálculo. La dama de honor lloró, lo que hizo que la mitad de la sala llorara. Luego el DJ miró a la organizadora. Ella revisó su lista, vio la casilla ya marcada, y asintió, sin bendición de la madre. Continúen. Una tía anciana en mi mesa se inclinó hacia mí y susurró, está tan orgulloso. Palmeó mi mano como si eso explicara todo. Los platos de la cena fueron retirados, se sirvió café, y la música cambió hacia el baile. George siguió circulando, aceptando cumplidos sobre el hijo que había criado. Mientras Ashley alisaba los bordes de los manteles y ajustaba las tarjetas del lugar como alguien que está preparando un escenario. Cuando se detuvieron en mi mesa, George sonrió. Todo eficiencia. Todo funcionando sin problemas, preguntó. Es una noche hermosa, dije. Simplificada, respondió. Colocó una mano en la muñeca de Ashley. Eso es Ashley. Ella ha traído eso a todos nosotros. Ashley se inclinó de nuevo.
Gracias por ser tan comprensiva, dijo. Es el día de Andrew, respondí. George asintió, satisfecho, y se alejaron, ya inclinándose hacia la siguiente mesa. Yo permanecí sentada. Sostuve mi taza de café entre ambas manos y dejé que el calor se asentara en mi piel. Al otro lado de la sala, el DJ invitó a los padres a la pista. George salió de inmediato. Ashley lo siguió. Los ojos de la organizadora se dirigieron a mí, luego se deslizaron lejos con una sonrisa educada. Así que permanecí donde estaba. Ninguna escena, ninguna protesta, solo quietud. El silencio parece gracia desde el otro lado de una sala. De cerca, se siente más pesado. Tienes que sostenerlo. Tienes que decidir por quién lo estás cargando. Yo lo cargué por él. Fue entonces cuando noté la mesa de regalos de nuevo. Mi caja de recetas estaba allí, metida entre bolsas brillantes atadas con cintas de satén y cajas estampadas con el azul de Tiffany. La madera se veía más simple ahora bajo las luces del salón. Las esquinas de latón opacas contra el brillo del cristal y la plata. En unos minutos, comenzarían a abrirlos. El regalo de George y Ashley vendría primero, una cuenta de inversión, un pago inicial, algo con peso detrás de ello. La sala aplaudiría, las copas chocarían, y Andrew sonreiría de la manera en que se espera que sonría un novio. Y luego la organizadora alcanzaría el mío. Una caja de madera llena con recetas manchadas por mantequilla y tinta. Todos la verían. Todos sabrían exactamente qué tipo de madre la había dado. ¿Y qué tipo de mujer pensaba que palabras y harina y recuerdos podían estar junto a acciones y bonos? Podría haberme ido entonces, salir por la puerta lateral, conducir a casa a mi apartamento silencioso, y ahorrarme la vista de los aplausos educados cuando mi regalo aterrizara en su regazo. Pero me quedé. Quizás por terquedad, quizás por esperanza, o quizás porque recordé al niño que una vez lloró por una tanda de pan colapsado. Que aprendió que el fracaso podía levantarse de nuevo si le daba suficiente tiempo. Le había hecho una promesa entonces, sobre harina y levadura. La pregunta era si él lo recordaba. La ceremonia de apertura de regalos fue preparada como otra actuación. Habían despejado un espacio cerca de la mesa principal y colocaron 2 sillas ornamentadas para que Andrew y Jessica presidieran como la realeza mientras el resto de nosotros observábamos. El fotógrafo los rodeaba, lente destellando, mientras George estaba cerca, perfectamente posicionado como si alguien lo hubiera elegido para el papel de patriarca orgulloso. Ashley se posó justo detrás, su sonrisa amplia, su mano descansando en el respaldo de la silla de Andrew como si perteneciera allí más que yo. Desde mi mesa de la esquina, los observé comenzar con el regalo de George y Ashley. Por supuesto, lo hicieron. Este es de papá y Ashley, anunció Andrew, levantando un sobre lo suficientemente grueso como para abultarse. Lo abrió y sus cejas se elevaron. Vaya, un pago inicial sustancial para nuestra primera casa. La sala estalló en aplausos. Alguien silbó. Una mujer cerca de la mesa principal jadeó. ¡Qué generoso! George inclinó la cabeza con modestia. Solo queremos que ustedes dos comiencen su matrimonio con una base sólida. La seguridad importa. Más aplausos, más elogios, más reconocimiento para el hombre que podía permitirse dar lo que realmente contaba. Los padres de la novia fueron los siguientes con su regalo. Un fin de semana en los Hamptons, completo con membresías de club y degustaciones de vino. Más jadeos. Luego vino el socio de George con un reloj antiguo y el antiguo compañero de escuela de negocios de Ashley con un juego de cristal. Cada uno provocó vítores, cada uno más caro que el anterior. Me encontré haciendo cuentas a pesar de mí misma. Ese pago inicial tenía que ser de 6 cifras como mínimo. El viaje a los Hamptons varios miles más. El reloj era francés.
escuché a alguien susurrar. Y el cristal Waterford. 2000 al menos. Entonces mis ojos se deslizaron hacia la mesa de regalos. Mi caja de recetas todavía estaba sentada allí, un cuadrado de madera simple entre cintas de satén en azul Tiffany. Una mujer en la mesa 3 inclinó la cabeza hacia ella y susurró. Lo suficientemente fuerte para escucharse. Esa cosa hecha en casa se ve tan pintoresca, dijo. Es dulce, pero ¿qué haces con eso cuando estás amueblando una casa apropiada? Su esposo se rió. Probablemente termina en una venta de garaje. El pensamiento cuenta, supongo. El pensamiento cuenta. Esa frase que la gente usa cuando no puede pensar en nada genuino que decir. Mientras tanto, George se movía por la multitud, manejando la sala como un ejecutivo experimentado. Se detuvo en una mesa para hablar sobre la ética de trabajo de Andrew. La aprendió viendo cómo opera una familia real, dijo con un gesto hacia Ashley. Consistencia, disciplina, esa es la clave. En otra mesa, habló sobre el historial limpio de Andrew. Algunos chicos pasan por fases salvajes. Andrew nunca lo hizo. Siempre supo que alguien lo estaba cuidando, guiándolo. Cada cumplido que aceptaba era otro corte, otro robo silencioso. Nada de eso era técnicamente una mentira. Andrew sí trabajaba duro. Sí se mantuvo fuera de problemas serios. Se había convertido en un buen hombre. Pero George no había sido el que le enseñó esas lecciones. Nadie aquí lo sabía. Para ellos, George era el padre que lo había formado, y yo era solo la sombra silenciosa en la esquina. Empeoró. Antes, cuando traté de presentarme a los amigos de Andrew, sus padrinos, sus colegas, no habían sabido quién era yo. Oh, uno de ellos dijo después de una pausa, ¿quieres decir su madre biológica? Como si yo hubiera sido una línea en un gráfico, un hecho biológico. No la persona que sostuvo su mano sobre agua hirviendo la primera vez que quiso revolver salsa por sí mismo. No la mujer que le había enseñado paciencia haciéndolo esperar a que la masa creciera. Ahora la voz del DJ sonó. Damas y caballeros, demos nuestra atención de nuevo a los novios para algunos regalos más. Andrew alcanzó mi caja de recetas. Mi pecho se tensó. Esto era el momento donde vería si algo de mí había sobrevivido bajo todo ese pulido y privilegio. Él giró la caja en sus manos, pasando su pulgar por la esquina del latón como si la reconociera. Por solo un segundo, algo cruzó su rostro. Reconocimiento tal vez o memoria. Luego George se inclinó y susurró en su oído. La expresión de Andrew se aclaró de nuevo educada. Miró hacia la sala y sonrió. Esto es de mi mamá, dijo. Hizo una pausa, y en esa pausa, el aire se sintió pesado. Es dulce, muy tradicional. El aplauso fue disperso y rápido. Una mujer al frente murmuró, bueno, será útil para recetas, supongo. Andrew dejó la caja a un lado sin abrirla, sin leer una sola tarjeta dentro. Sin reconocer la letra que había firmado cada permiso que le había enseñado persistencia, resiliencia, ritmo. Me recosté en mi silla, sintiendo el vacío abrirse dentro de mí. No enojo. Había quemado el enojo hace años. Algo más silencioso, más pesado. La devastación de ver el trabajo de toda tu vida reducido a 5 segundos de aplausos educados. La peor parte ni siquiera fue el desprecio. Fue darse cuenta de que mi hijo, el niño que crié en el mostrador de mi cocina, el hombre que pensé que había construido con harina y paciencia y 1000 comidas. Me miró y no vio nada más que una nota al pie. Una madre biológica, una mujer que le dio recetas pero no cimientos. Pensé en irme. Entonces podría salir por la puerta de servicio, conducir a casa, dejar que siguieran sin la presencia incómoda de la mujer que solía importar.
Nadie me detendría. Algunas personas quizá ni siquiera notarían que me había ido. Pero me quedé. Quizás por masoquismo, quizás por terquedad, o quizás porque necesitaba verlo hasta el final. Necesitaba saber que tan completamente había sido borrada antes de poder creerlo. La música subió de nuevo. El baile se reanudó. George aceptó más felicitaciones. Ashley ajustó el boutoniere de Andrew para la cámara. Jessica giró bajo los candelabros. Y yo me senté en la mesa 12, mirando la caja de recetas ya olvidada en la mesa de regalos, esperando ver si el niño que había criado todavía vivía dentro del hombre que acababa de dejarla a un lado. La noche había entrado en ese tramo suelto donde los jóvenes llenaban la pista de baile y todos los demás se aferraban al bar. Yo iba camino al baño cuando escuché la voz de George desde el alcobe, baja pero llevándose como siempre. Estaba de pie con Ashley y dos de sus amigos del country club, bebidas en mano. Juntos muy cerca. Notable como la historia se ha acomodado tan perfectamente. Una de las mujeres estaba diciendo, Andrew ya no lo cuestiona, ¿verdad? George hizo girar sus cachos, sonriendo como si hubiera orquestado todo. ¿Por qué lo haría? Tenía 20 cuando dejé a Kate. A esa edad, los chicos están enfocados en sí mismos. Le dimos una narrativa que tenía sentido, y con los años, se convirtió en la verdad. Ashley se inclinó, voz cálida con satisfacción. Exactamente. Le mostramos cómo se ve la ambición real. No necesita quedarse pensando en el pasado cuando puede ver lo que el éxito realmente proporciona. Su amiga asintió. Bueno, ha funcionado. La forma en que te mira esta noche, nunca sabrías que su madre jugó mucho papel en absoluto. Me quedé congelada detrás de una columna de mármol. Mi pecho se tensó. La risa de Ashley sonó. Ligera pero afilada. Kate hizo lo mejor que pudo. Dios la bendiga. Pero algunas personas se asoman en la cocina. Ella pensaba que ventas de pasteles y cazuelas eran logros. Dulces a su manera, pero difícilmente formativos. La memoria surgió, caliente e insistente, porque yo no había sido alguna ama de casa pintoresca que nunca miró más allá de una tarjeta de receta. Había sido una sous chef en una cocina de alto nivel, del tipo donde el aire estaba pesado con calor de llamas abiertas, donde los tickets se imprimían más rápido de lo que podías leerlos. Donde el chef principal gritaba hasta que tus oídos zumbaban y tus manos se quemaban hasta que la piel se endurecía. Yo me había mantenido allí. Podía deshuesar un pato más rápido que la mayoría de los hombres en ese salón podían cortar un bistec, y lo había dejado. No porque me faltara ambición, sino porque cuando Andrew nació, George me dijo directamente: los niños necesitan a su madre en casa. Así que cambié turnos de 12 horas y fuego por cajas de jugo y tareas, menos de degustación por pan de domingo que crecía al tercer intento. Esa fue mi elección, y había creído que importaba. Pero ahora, lo escuchaba torcido como prueba de que nunca había sido suficiente. George asintió como un juez dictando veredicto. Ella necesitaba sentir que estaba contribuyendo, así que la dejamos. Las comidas, el PTA, los pequeños proyectos escolares. Todos contribuyen como pueden, pero el verdadero trabajo de formar a Andrew para el futuro vino de nosotros. Sus amigos murmuraron aprobación. Risas pulidas siguieron, silenciosas, pero cortantes. Presioné mi espalda contra el mármol, las palabras hundiéndose como piedras. No habían olvidado lo que había hecho. Lo recordaban y lo descartaban. El sacrificio había sido ricas como pequeñez. Amor es carencia. Yo no era invisible. Había sido degradada. Mientras regresaban hacia el salón, George añadió casi casualmente: al menos hizo una bonita cajita de recetas. Muy tradicional. Más risas.
Me quedé escondida, la música subiendo a través de las puertas, mi cuerpo enraizado a la piedra. Me di cuenta entonces de que no solo había sido borrada de la historia de Andrew. Había sido reescrita en la suya como la mujer simple que horneaba mientras los verdaderos adultos formaban a un hombre. Alivio cómico. Aparte conocido. Y la peor parte no era su risa. Era lo fácil que era, de pie allí en el pasillo, preguntarme si tal vez tenían razón. Miré de nuevo hacia el salón de recepción donde mi hijo bailaba con su novia, rodeado por el mundo de riqueza y privilegio de George. Donde mi caja de joyería de madera estaba olvidada entre los regalos reales. Por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba ser realmente invisible. Y lo peor era que casi estaba aceptando que tenían razón. ¿Qué tenía para ofrecer que George no pudiera proporcionar mejor, dinero, conexiones, el tipo de influencia que realmente moldeaba el futuro de un joven? Todo lo que tenía eran manos callosas y una caja hecha de madera vieja. Quizá eso nunca había sido suficiente. Caminaba de regreso hacia mi mesa, todavía conmocionada por lo que había escuchado cuando me detuve en seco. Andrew estaba de pie junto a la mesa de regalos, alejado del ruido de la pista de baile. En sus manos estaba mi caja de recetas. La tapa estaba abierta. Desde el otro lado de la sala, lo vi levantar una de las tarjetas, sosteniéndola entre los dedos, como se maneja una foto antigua. Pasó el pulgar sobre la letra. Mi letra, los mismos bucles y pendientes que habían firmado cada permiso y cada nota que le había dejado en el mostrador de la cocina. Leyó una tarjeta, luego otra. Vi sus labios moverse en silencio, como si estuviera leyendo las notas en voz alta para sí mismo. Su rostro cambió. La sonrisa pulida de un novio se desvaneció, reemplazada por algo más raro, algo más joven. No me moví. No quería romper el hechizo. Levantó una tarjeta más alto, lo suficientemente cerca para que la luz del candelabro cayera sobre ella. Supe cuál era por la manera en que sonrió al mirarla. Pan desde cero. Casi podía escuchar el recuerdo volviendo a su lugar. Tenía 10 años, golpeando la masa con sus pequeños puños, frustrado cuando no subía. Le dije, las cosas buenas toman tiempo. A veces intentas 3 veces antes de que funcione. Y lo hizo 3 veces, hasta que ese pan finalmente subió, y aprendió la persistencia de la manera que ninguna lección podría enseñar. Andrew leyó otra tarjeta. Galletas con chispas de chocolate. La que aún tenía la mancha de mantequilla en la esquina. La noche que no entró al equipo y llegó a casa devastado. Horneamos y comimos la mitad de la masa cruda, hablando hasta que el dolor se calmó. Ahí fue cuando aprendió que el consuelo no era debilidad. A veces era lo que te llevaba a intentar de nuevo. Luego vino la limonada del puesto de limonada. Vi su cabeza inclinarse hacia atrás en reconocimiento. 7 años contando monedas en el mostrador de la cocina. Dándose cuenta de que había perdido dinero pero ganado confianza. El inicio de su primer negocio. Una tarjeta tras otra. Cada una un pedazo de él que guardé en harina y azúcar y notas garabateadas. Cada una un recuerdo que resurgía. Y entonces sus hombros se enderezaron. Miró hacia arriba, recorriendo la sala. Sus ojos me encontraron. Incluso a la distancia, pude ver el cambio. No el hombre con smoking que todos los demás veían, sino mi niño con harina en la nariz. Delantal anudado torcido, orgulloso de la masa que finalmente subió en el tercer intento. Andrew cerró la caja con cuidado, sosteniéndola contra su pecho. Luego se giró, no hacia mí, sino hacia la cabina del DJ. Mi estómago se apretó. Dijo algo que no pude escuchar, y el DJ frunció el ceño antes de entregarle el micrófono a regañadientes. La música se cortó. La conversación se detuvo.
La sala quedó en silencio mientras Andrew daba un paso adelante, la caja de recetas en sus manos. Perdón por interrumpir, comenzó, su voz clara y proyectada. Pero necesito contarles a todos una historia. George estuvo a su lado en un instante, mano medio levantada, sonrisa practicada. Andrew, quizás nosotros. Andrew levantó la caja. Esto solo tomará un minuto. El silencio fue tan agudo que pude escuchar el choque de un vaso colocado al otro lado de la sala. Más temprano esta noche, cuando abrí este regalo, lo pasé por alto. Pensé que era solo una simple caja de recetas de mi mamá. Hizo una pausa y la palabra colgó pesada. Pero finalmente la abrí y me di cuenta de que no son solo recetas. Es mi vida. Es el plano de quién soy. La sala se movió, sillas crujieron mientras la gente se inclinaba. Sacó una tarjeta. Pan desde cero. Ahí fue donde aprendí persistencia. 3 levados, justo como las 3 veces que intenté antes de finalmente entrar al equipo. Levantó otra, pavó de acción de gracias. 14 años. El pavó estaba seco, pero lo corté de todos modos. Ahí fue cuando aprendí que presentarse importaba más que ser perfecto. Siguió. La historia desplegándose ahora. Galletas tras una derrota. Limonada cuando pensé que era un empresario. Pasta desde cero en último año cuando estaba estresado por la universidad y descubrí que el ritmo importa tanto como la planificación. La multitud estaba en silencio. Incluso los meseros se congelaron en su lugar. Todos han estado diciendo esta noche que mi empuje, mi disciplina, mi ambición vinieron de papá. Pero eso no es cierto. Estas recetas, esta letra, estos recuerdos, son prueba. Cada lección que necesitaba, mi madre me la enseñó en esta cocina nuestra. Paciencia, resiliencia, coraje, compasión. Esta caja no es pintoresca ni tradicional. Es la fundación de quién soy. La sonrisa de George se quebró. Los dedos de Ashley se apretaron sobre su copa de champán. Pero Andrew no se detuvo. Mi mamá renunció a su propia carrera para que yo pudiera tener la estabilidad que todos aquí elogian. Me construyó desde cero. Una comida, una receta, un sacrificio silencioso a la vez, y no permitiré que nadie borre eso. Su voz sonó firme e inquebrantable. Papá, gracias por pagar esta boda. Pero el personaje que todos han estado aplaudiendo esta noche, esa fue mi madre. Kate Palmer construyó eso. El silencio se rompió en aplausos. No aplausos corteses esta vez, sino algo más pesado, más pleno, del tipo que hace que te duela el pecho. Andrew caminó por la sala y colocó la caja de recetas en mis manos. Mamá, dijo, y la palabra llevaba todo lo que no había dicho en años. Lamento haber tardado tanto en darme cuenta. Lamento haber dejado que alguien te hiciera sentir invisible. Luego me abrazó, sosteniéndome como el niño pequeño que solía tirar de las cuerdas de mi delantal. Se volvió hacia la sala, su brazo alrededor de mí. Esta mujer no solo me alimentó, me construyó, y quería que todos lo supieran. Los aplausos volvieron a crecer, resonando en los candelabros. Me quedé allí con la caja en mis manos, sus bordes gastados presionando mis palmas, prueba de que algunos cimientos realmente perduran. La música volvió, tentativa al principio, como si incluso la banda no estuviera segura de cómo continuar después de lo que acababa de suceder. La gente comenzó a moverse de nuevo, pero el aire en la sala había cambiado. Algo se había abierto, y no podía volver a cerrarse. Invitados que apenas conocía comenzaron a detenerse en mi mesa. Una tía que no veía desde hace años tomó mi mano y dijo, debes estar muy orgullosa. Uno de los amigos universitarios de Andrew se inclinó y susurró. Ojalá mi mamá hubiera hecho la mitad de lo que tú hiciste.
Incluso el fotógrafo, que había pasado la mayor parte de la noche rodeando a George y Ashley como si fueran el centro de la historia, vino a mí para un retrato. Fue extraño después de horas de ser invisible, de repente sentirse como la persona más visible en la sala. Pero no me recreé en ello. No lo necesitaba. Solo me senté con mis manos alrededor de esa caja y dejé que la gente viera lo que siempre había estado allí. George no se acercó. Se quedó plantado en el extremo del bar, sonrisa estirada, ojos fijos en cualquier cosa menos en mí. Ashley intentó acercarse una vez. Pero cuando Andrew se colocó entre nosotros con el más mínimo gesto, ella se desvió como un yate que gira para evitar aguas poco profundas. Andrew me encontró más tarde, después del último baile, cuando el piso estaba cubierto de confeti y la mitad de los invitados se había ido. Jessica estaba a su lado, tacones colgando de su mano, ojos rojos de llorar, pero con la sonrisa firme. Mamá, dijo Andrew, su voz suave ahora. Sin micrófono. Solo nosotros dos. ¿Me enseñarías a cocinar algunas de estas cosas? ¿A hacer pan desde cero como antes? Lo miré, al hombre que había llegado a ser, al niño que todavía veía, y sentí que algo se asentaba en mí. Sería un honor, dije. Me abrazó de nuevo, más fuerte esta vez, y Jessica asintió. Yo también me encantaría aprender, dijo casi tímidamente. Los tres nos quedamos allí, en el salón que se vaciaba, la caja de recetas entre nosotros, y por primera vez en toda la noche, no me sentí como invitada en la historia de otra persona. Más tarde, cuando llevé la caja a mi sedán sensato, me detuve. A mi alrededor, los ballet corrían a buscar BMWs y Porsches. Los invitados llamaban despedidas alegres, y la risa de George flotaba débil desde el bar, donde ya estaba contando su versión de los hechos. Pero nada de eso importaba ya. Más tarde, mientras los invitados se retiraban y el personal limpiaba las mesas, vi a Jessica deslizar la caja de recetas bajo su brazo como si fuera la joya más preciada entre todos los regalos brillantes. Andrew estaba a su lado, todavía con su smoking, pero con la caja presionada cerca de ambos. Ya no necesitaba sostenerla. Estaba donde pertenecía. Cuando salí hacia mi auto, el aire de la noche me refrescó la cara. No llevaba nada en las manos, pero llevaba algo más ligero en el pecho. La certeza de que los cimientos que construí no solo habían sobrevivido, sino que continuarían en sus vidas. Algunos cimientos duran para siempre. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Ustedes habrían quedado en la boda después de ser tratados así? Déjenme saber en los comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.